Hola, en la clase de hoy vamos a estar hablando de la computadora, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para realizar los cálculos. Una parte importante de poder trabajar con una herramienta tiene que ver con conocer cómo esa herramienta funciona, entender sus características y a partir de eso entender las posibilidades que nos brinda y cómo eso condiciona de alguna forma los resultados o el tipo de cosas que podemos hacer. Eh, Como he mencionado en la presentación del curso, este, este curso aborda estos temas introductorios de informática de una forma relativamente acotada, ¿no? Mencionaba en la presentación que hoy, la clase de hoy vamos a hablar bastante de la arquitectura del computador o de varios aspectos vinculados con ellos. Mencionaba que esto en realidad en la carrera de computación es un curso de un semestre, digamos. ¿Tá? De todas formas, esta aproximación así tan breve, tan corta, les va a servir para entender las ideas fundamentales de cómo funciona la computadora, y eso les va a permitir entender algunas cosas. Por ejemplo, no sé, si en algún momento se van a comprar una computadora y tienen que optar entre dos máquinas de características particulares, características similares, capaz que los ayuda a entender cuál es mejor de esas dos o cuál debería valer más cara o más barata, ¿no? Antes de comenzar con cosas concretas de una computadora, con las partes y ese tipo de cosas, vamos a hablar un poco más general de los tipos de computadora que hay, ¿no? Hace muchos años las computadoras estaban bastante acotadas, el tipo de máquinas que teníamos, el tipo de máquinas con las que entrábamos en contacto, y hoy en día estamos en contacto con un montón de dispositivos que reúnen características o tienen funcionamiento similar al de una computadora. Bueno, el ejemplo clásico de computadora, o lo que conocemos como computadora más habitualmente, es la PC de escritorio o una laptop, digamos, que en general de costo andará entre los 300 y $2.500, depende ahí de las prestaciones, de las capacidades que queramos que tenga esa máquina, y es lo que tradicionalmente conocemos como una PC, digamos, ¿no? Lo que cualquier usuario que haya ido a una sala de máquinas de la facultad, por ejemplo, ha usado, o que posiblemente algunos tengan en su casa, o incluso en los liceos hayan usado, o bueno, los que hayan pasado, que ya debemos tener alguno que haya pasado por el plan Saibal también, ¿no? Eh, Estuvo en contacto con una PC, en ese caso un laptop, pero el PC de escritorio es básicamente lo mismo, ¿tá? En general, el PC de escritorio tiene mejores capacidades que la que tiene un laptop. Si bien igual hay laptops con buenas prestaciones y muy potentes, pero salen muchísimo más caros que las PC de escritorio con las mismas características. Ahora, como decía, eh, la computación ha permeado hacia otro tipo de dispositivos, ¿no? Hoy en día tenemos celulares inteligentes, ¿ah? que, que el costo puede andar entre los 100 y $1.000 o incluso capaz que un poco más, que tienen muchas prestaciones de las que antiguamente estaban solamente en una computadora, ¿tá? Em, Permiten reproducir videos, ejecutar programas, no sé, jugar videojuegos en un celular casi al mismo nivel que se pueden jugar en una computadora. También ahí dentro de celulares podríamos considerar de forma intermedia, ¿no? Que no son ni un celular ni son una PC, las tabletas, ¿no? Que en general suelen ser un poco más grandes y más potentes en el tipo de procesadores que tienen que los celulares, ¿no? Pero básicamente el modelo de ejecución que tiene el celular responde bastante al de una computadora normal.
con la posibilidad que me permite, aparte de realizar llamadas. Pero el resto de lo que permite hacer un celular inteligente hoy en día es lo mismo que podría hacer en una computadora. Después hay otro tipo de equipos que son más potentes, más grandes, que se suelen utilizar en general cuando uno tiene que montar algún tipo de infraestructura para dar soporte a servicios de computación. Por ejemplo, los servidores, ¿no? Que ahí dependiendo un poco del tipo de servidor y el tipo de accesos que uno quisiera garantizar, pueden andar entre los $5.000 y los 10 millones de dólares. Em, para que se hagan una idea, el EVA, ¿no? El EVA de la universidad está alojado en un servidor que permite que todos los usuarios puedan acceder, los docentes podamos grabar información, ustedes puedan verla y toda actividad que ustedes hacen, mensajes que nos mandan, todo eso quede registrado. Bueno, obviamente la infraestructura, digamos, el poder de esa computadora, el espacio de disco que tiene que tener, no puede ser equivalente al de un PC de escritorio, porque si no, si todos los estudiantes entraran a la vez o una proporción grande entrara a la vez, lo que pasaría es que se, se, se saturaría ese servidor y ustedes no podrían acceder al sitio EVA, digamos. Entonces, tiene que ser un equipo que tenga más capacidad que lo que uno suele tener una PC de escritorio. Hay otra escala todavía más grande que en general eh, podrían ser los clusters, ¿tá? Que los clusters, dependiendo de la cantidad de máquinas que tengan y ese tipo de cosas, pueden andar entre los $100.000 y los 200 millones. En general, los clusters están asociados al cómputo, ¿no? Los servidores en general están más asociados al acceso a aplicaciones, ¿no? Aplicaciones web, no sé, el sitio de Amazon, Google, ese tipo de cosas. Pero los clústeres más bien son de cómputo. La Facultad de Ingeniería y con el apoyo de la ANI y de Antel, hace unos años se construyó una infraestructura de cómputo que se llama Cluster UI, que anduvo en un valor cercano a los $450.000, que básicamente son un conjunto de procesadores potentes conectados que permiten realizar cuentas, ¿no? Que es parte de lo que vamos a hacer en este curso. Imagínense que lo decía en la clase de presentación, uno tiene que hacer una simulación compleja, no sé, puede ser el tema del viento en los molinos de viento, puede ser una simulación de reacciones químicas a nivel, no sé, molecular o eh, estudiar la atmósfera para ver cómo impacta, eh, no sé, se va a construir una fábrica nueva que va a tirar algún tipo de sustancia por una chimenea y quiero evaluar cómo afecta con los vientos que suelen haber sobre esa región a un pueblo que queda a 5 kilómetros. ¿Llegan las partículas que lanza la fábrica? Bueno, si yo pudiera construir un simulador de eso, ¿no? Hiciera un software, un programa que simula eso y me permite calcular cómo esas partículas se van moviendo y si llegan o no llegan y en qué concentración llegan, bueno, seguramente preciso un equipo muy potente para calcular esa simulación. ¿Ah? Eh, bueno, ese tipo de infraestructuras existen a escala mundial, ¿no? Todos los países tienen las universidades, incluso algunos vinculados a los ejércitos de algunos países para realizar estudios así que requieran mucho poder de cómputo. Bueno, y como decía, Uruguay cuenta con una infraestructura así, que se construyó hace unos años y que- que está disponible para su uso por parte de los estudiantes de la facultad. Pero, como decía, este tema de que las computadoras han filtrado hacia varios lados, hoy en día hay muchos dispositivos que tienen incorporado pequeñas computadoras. Seguramente hayan escuchado hablar de Internet de las cosas. ¿Ah? Entonces, bueno, los microondas, los lavarropas, eh, incluso pequeños controladores que pueden estar en, en otros dispositivos,
por ejemplo, en las casas inteligentes y ese tipo de cosas, los que controlan, no sé, por ejemplo, hay dispositivos de casas inteligentes que sensan la temperatura de la casa y se le puede programar a partir de qué hora quiere que prenda, no sé, la calefacción o quiere que haga algo la casa. Bueno, esas son pequeñas computadoras, digamos, capaz que no tienen las mismas prestaciones ni las mismas capacidades que las que tiene un PC de escritorio, pero básicamente estamos teniendo una tendencia a que ese universo que hace unos años era la PC de escritorio y nada más, se ha diversificado y tenemos un montón de pequeñas computadoras dispersas por un montón de lados que podemos usar, que las podemos programar y que en muchos casos se puede programar para hacer algo útil, no sé, por ejemplo, eh, en estufas tener un sistema de sensores que a partir de lo que sense y un algoritmo que tome una decisión, decida si, no sé, abre una válvula para que entre más aire o no abre o cierra la válvula para que haya menos aire. ¿Ah? Uno puede empezar a pensar en un montón de dispositivos o de programación que está ahí de la mano de esto de Internet de las Cosas y de contar con un montón de dispositivos programables que están en la vuelta. Un aspecto fundamental para comenzar a entender cómo funcionan las máquinas tiene que ver con cómo las computadoras representan los datos. En el curso vamos a ver más adelante toda una parte que tiene que ver con, con la representación de datos, ¿ah? Que va a incluir cómo los números efectivamente se almacenan en una computadora. También vamos a ver los temas de cómo se representan los caracteres, ¿tá? Los símbolos en una computadora. Pero bueno, cuando empezamos a hablar de una computadora, y no sé, nosotros escribimos en un editor de texto o en algo y escribimos letras, escribimos números, hay una parte que de alguna forma está ahí subyacente y tiene que ver con que las computadoras en realidad trabajan en una representación binaria. ¿Tá? Estamos, ¿no? Cuando se habla de las computadoras se habla del mundo digital y todo eso. Básicamente tiene que ver con que la información que pueden almacenar las computadoras al más bajo nivel posible, o sea, si yo estoy pensando en la unidad más chica de información, es el bit. Y el bit solamente me permite representar dos valores, ceros o unos. Entonces, las computadoras tienen que mapear todo el resto de la información a ese conjunto de símbolos que son ceros y unos. Para eso existen diferentes codificaciones. Uno puede, por ejemplo, eh, ahora voy a mencionar las codificaciones estas de caracteres, pero uno puede agrupar esos bits en conjuntos de bits. ¿Tá? Por ejemplo, los bytes son agrupaciones de 8 bits, ¿tá? Que me permite representar entonces desde el número que se forma con 8 ceros hasta el que se forma con 8 unos. ¿Tá? Y bueno, seguramente hay varias unidades que son más grandes que el byte, que ustedes las hayan escuchado, tipo megabyte, gigabyte, pero básicamente son agrupaciones de bytes. ¿No? Cuando uno se habla de la capacidad que tiene la memoria de una computadora, uno dice, bueno, esta máquina tiene 10 gigabytes de memoria. O incluso en un celular, hoy en día, uno dice, bueno, es un celular de 4 gigabytes de memoria. Bueno, básicamente lo que me está diciendo es la capacidad de almacenamiento en esta unidad, en bits, que realmente tiene ese dispositivo. Ahora, ¿cómo saltamos de esto de ceros y unos a que en realidad yo escribo una palabra, ¿no? Abro un editor de texto y pongo curso de computación 1. ¿Cómo esa C, de alguna forma, se transforma en esos ceros y unos, que es lo que efectivamente va a almacenar la computadora? Bueno, para eso básicamente lo que existen son codificaciones. Esas codificaciones básicamente las tienen que pensar como tablas en las que yo establezco y digo, bueno, el símbolo C mayúscula es equivalente a tal código de ceros y unos. La letra U minúscula es equivalente a a tal código en ceros y unos. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un ejemplo de una tabla de esas.
Em, Hay ahí algunas codificaciones que mencionamos, EBCDIC, que es bastante vieja, ASCII, que es la que fue el estándar y sigue siendo el estándar, que tiene varios tipos, tienen 7 bits, 8 bits y ya hay una de 16 bits, y Unicode, que, ha desplazado un poco en los últimos años al ASCII, pero básicamente todas parten de esa premisa. Es una tabla en la que yo, a partir del símbolo, puedo buscar la representación, digamos, en ceros y unos, y también, ¿no? A partir de una representación en ceros y unos, puedo encontrar el símbolo. Entonces, fíjense que cuando yo escribo la frase, básicamente lo que hace la computadora es, a partir de los símbolos, obtiene las codificaciones, y eso es lo que guarda en el disco duro, por ejemplo, cuando guardo el archivo, y después cuando yo vuelva a abrir ese archivo en unos días y lo quiera leer, lo que va a hacer es leer esos códigos, pasar de vuelta por esa tabla y convertírmelo a los caracteres para poder mostrármelos en pantalla y que yo vea los símbolos que yo había escrito. ¿Ah? Todo esto es perfectamente transparente para el usuario. Yo no me entero en ningún lugar que hay ceros y unos. Puedo usar una computadora toda la vida sin saber que hay ceros y unos en el fondo. Mencionaba entonces que para representar esos símbolos lo que tenemos son tablas y acá vamos a ver un ejemplo que es la tabla ASCII de 7 bits, ¿no? Es solamente para tener una noción de cómo se hace ese proceso y que entiendan que efectivamente la información se almacena de esa forma, ¿no? Bueno, entonces, si ven la tabla van a ver pintado en celeste lo que vienen a ser los caracteres alfabéticos, ¿no? Ahí, si miran la fila que empieza con el 1 y la columna que tiene el 4, está la A mayúscula, voy hacia abajo por la columna, después B mayúscula, C mayúscula, así. Fíjense que todas las mayúsculas están contiguas. ¿Ah? Después, en la siguiente columna empieza por la P, sigue hasta la Z, después hay unos símbolos ahí en el medio, vamos a olvidarnos de eso por ahora, y después arrancan en 1, o sea, en 6-1, digamos, pues se lee al revés, se lee primero la columna y después la fila, arranca, la A minúscula, después viene la B minúscula, C minúscula, así sigue. Fíjense que en realidad, si uno lo mira por columnas, las A están ubicadas en diferente columna, pero en la misma posición de fila, ¿no? Imagino que por eso es que la A minúscula no continúa después de la Z mayúscula, que es para que las diferencias más o menos sean similares. Bueno, de verde, en la tercera columna, en la columna que tiene el número 3, no que es la cuarta columna, tengo los dígitos numéricos, o sea, el 0, el 1, etcétera, hasta el 9. Y van a haber otro tipo de cosas que yo voy a precisar. Bueno, por un lado, caracteres especiales, ¿no? Los que escribo, que en realidad acá son los que el fondo está pintado de blanco, el signo de pesos, el numeral, los paréntesis, el menor, el mayor, la multiplicación, todos esos. Pero también voy a precisar lo que se llaman códigos de control, caracteres especiales, ¿no? Fíjense que todo lo que dijimos ahí, imagínense otra vez eso, ¿no? Editor de texto, estoy escribiendo un texto. Bueno, yo voy a precisar un símbolo que me permita representar el espacio, porque si yo estoy escribiendo palabras o una frase, necesito un espacio en el medio. ¿Tá? Ese es un símbolo especial. Pero después voy a precisar, por ejemplo, dar un enter y bajar ¿no? Bajar al siguiente renglón. Si quiero escribir un párrafo distinto. Bueno, para eso también preciso un carácter especial. Y así necesito varios. No conozco la función, son los que están pintados de amarillo acá, no conozco la función que cumplen todos, pero hay algunos que es eso, puede ser un salto de página, puede ser, no sé, algunas cosas que a veces se utilizan en comunicación, que no necesariamente es algo que yo vaya a escribir en un código de texto, pero no sé, necesito mandar un mensaje y que me respondan el mensaje se recibió correctamente, por ejemplo está CK ahí, eh, y bueno, y tengo ese tipo de símbolos especiales. Entonces, fíjense, para la codificación lo que se utiliza como son 7 bits, o sea, el octavo bit no juega,
las dos, ¿no? En los dos extremos, el 0 está de negro, digamos, porque el primer 0 no es un símbolo que yo pueda cambiar, puedo cambiar los otros 7 bits, y después están agrupados en grupos de A4. Los primeros 3 bits representan las columnas en este caso, y los siguientes 4 representan las filas. Si ustedes se fijan, con 3 posiciones y bits, ¿no? O sea, como el primer 0 puede variar entre 0 y 1. El segundo 0 puede variar entre 0 y 1. Y el tercer 0 puede variar entre 0 y 1. Es 2 por 2 por 2, que da 8. Puedo construir 8 valores distintos. Por eso son las filas, son las columnas que van entre 0 y 7. ¿Ah? En general, cuando se escriben estas tablas ASCII, para achicar espacio, se nota con esos valores, de 0 a 7. Uno podría escribir, ¿no? En vez de la columna 0, sería la columna 0, 0, 0. En vez de la columna 1, sería 0, 0, 1. En vez de la columna 2, sería 0, 1, 0. Y así hasta la columna 7, que sería 1, 1, 1. ¿Ah? Básicamente lo que se está usando ahí es una notación que se le llama hexadecimal, ahora lo vamos a ver cuando veamos las filas, que es para ahorrar espacio, para no tener que escribir todos los números. Ahora, cuando miramos la parte de la derecha de la palabra, o sea, los 4 ceros, otra vez tenemos 2 posibilidades para la primera posición, 2 para la segunda, 2 para la tercera y 2 para la cuarta, lo que da 2 por 2 da 4, por 2 da 8, por 2 da 16, y si se fijan la cantidad de filas que tiene la tabla son 16. Otra vez, para ahorrar espacio, en vez de escribir la codificación, fíjense que otra vez el 0 sería 0, 0, 0, y el último, el F, sería 1, 1, 1. Para evitar espacio se usa esto que se llama notación hexadecimal, que va hasta 16, que después del 9, en vez de tener el 10, tengo la letra A que me representa el 10, después tengo la letra B que representa el 11, la letra C que representa el 12, la letra D que representa el 13, la letra E que representa el 14 y la letra F que representa el 15. ¿Ah? Cuando veamos la parte de representación vamos a volver sobre estas cosas. Esto es solo un vistazo general para que se hagan un poco la idea de esto y que entiendan que efectivamente necesito una representación porque yo voy a estar trabajando con ceros y unos en el más bajo nivel. Y bueno, y cómo a partir de esa primera necesidad de decir, bueno, tengo que poner las letras, tengo que poner los números, van surgiendo otras cosas, caracteres especiales que necesito tener, códigos de control y distintas cosas que me van a permitir representar todo lo que yo quiera hacer en una máquina, ¿tá? Y poder mapearlo a códigos de ceros y unos. Ahora sí vamos a hablar un poco de la arquitectura de la computadora, ¿no? De qué partes se compone y cómo es que se interrelacionan para funcionar. La parte central de la computadora, ¿no? Es a lo que se le conoce con el nombre de CPU. ¿Tá? Ese es el procesador. ¿Tá? CPU es Central Processing Unit, o sea, unidad de procesamiento central. Básicamente es la que se ocupa de hacer las cosas, la CPU, la que se ocupa de hacer las cuentas, la que permite decidir cuándo hay que traer información, ¿no? La que ejecuta los programas. Uno se instala, no sé, LibreOffice, se instala el Word, lo que vaya a hacer. Cuando empieza a ejecutar esa aplicación, básicamente esa aplicación va a estar ejecutando en la CPU. ¿Tá? Entonces, la CPU es algo que nos va a importar bastante al momento de entender las características de un equipo, ¿no? Si uno tiene que decidir, ¿no? Hasta ahora lo estamos pensando en abstracto, no sabemos bien por qué, pero si uno tiene que decidir qué computadora comprar y una tiene una mejor CPU que otra, bueno, la de la mejor CPU, ¿no? Si salieran lo mismo, la de mejor CPU es una mejor computadora. ¿Ah? Después hay otro aspecto que es importante, que es que hoy en día seguramente están familiarizados con esa noción, los que usen celulares, capaz que lo tienen más por el tema de los celulares que de las computadoras, que tiene que ver con
la memoria RAM, ¿no? Yo necesito una cierta memoria RAM con una cierta capacidad para poder ejecutar los programas. La memoria RAM básicamente lo que me va a permitir es eso, es ir almacenando lo que yo voy ejecutando a la vez que voy haciendo eso, ¿no? En general, si yo tengo un programa que tiene que hacer muchas cosas y necesita muchos datos para hacerlo, va a necesitar más cantidad de memoria RAM y eso puede llegar a hacer que yo tenga que comprar una memoria RAM más potente. Piensen si uno tiene que hacer simulaciones o cosas de ese estilo. La forma en la que, ahora después hablo de los coprocesadores, pero la forma en la que se organiza la computadora típicamente tiene que ver con la presencia de un bus de datos, ¿no? O sea, la memoria RAM no está dentro de la CPU, no es que esa memoria está en el procesador, sino que en realidad están interconectados por un bus de datos que piensen básicamente que es un conjunto de cables, ¿tá? Pero son comunes. Vamos a ver que hay más cosas colgadas de ahí, no solo la CPU y la memoria RAM. Entonces, cuando la CPU necesita un dato, por ejemplo, eh, cuando la CPU va a hacer algo y lo va a tener que poner en por ejemplo, no sé, ustedes escriben algo de texto en el procesador de texto, esos datos se van a ir alojando en la memoria RAM. ¿Tá? Entonces hay una interacción ahí entre la CPU y la memoria RAM, pasándose datos y solicitándose cosas. La CPU le tiene que pedir a la memoria RAM, bueno, tráeme tal dato, y la memoria RAM se lo manda por el bus de datos y la CPU puede hacer algo con eso, ¿no? Pensemos si estamos usando una planilla de cálculo y ponemos que haga una suma, primero me tengo que traer los valores correspondientes a la suma, hacerla en la CPU y por ejemplo lo tengo que almacenar en otra celda, entonces tengo que devolverle a la memoria RAM el resultado para que lo pueda guardar y ahora yo en esa celda tenga otro valor. ¿No? Ahora fíjense que ese proceso, como pueden ver en el dibujo, hay otras cosas que están colgadas del bus de datos de las que voy a hablar ahora a continuación. Fíjense que ese proceso es un poco trabajoso porque tengo que pasar por el bus de datos y hay otros dispositivos que van a estar colgados de ahí que me pueden estar molestando, ¿no? Entonces, si hay mucho trabajo en ese bus de datos, lo que me va a pasar es que eh, voy a tener una percepción de que la máquina anda lenta, porque cuando yo trato de ir a la RAM para hacer cosas o sacar datos de la RAM, a la vez van a haber otros accediendo. Entonces, una mejora que se hizo a las arquitecturas y que hoy en día todos los procesadores tienen, todas las PC modernas tienen, es la incorporación de cachés. ¿tá? Después vamos a hablar un poco más de los cachés, ¿tá? Pero básicamente es como una memoria más chiquita y más rápida, ¿tá? Porque está cerca de la CPU. Entonces, va a haber ahí un paso agregado, que es que cuando yo quiera leer un dato, la CPU necesite leer un dato, en vez de pedírselo a la memoria RAM, se lo pide a la caché. ¿Está en la caché? Está, ya lo tengo. No tengo que pagar este costo de ir por el bus de datos a buscarlo. Si el dato no está en la caché, entonces ahí sí. La caché le pide a la memoria RAM que le vuelva a dar el dato, lo guarda en la caché, queda guardadito ahí por si lo vuelvo a precisar, y se lo da a la CPU. ¿tá? Eso de alguna forma lo que me acelera es el tema de las de tener que leer los datos de la memoria RAM. No preciso pagar el costo de obtener ese dato por pasar por el bus. Lo puedo hacer, lo puedo pagar menos veces, digamos. ¿no? Bien, como decía, del bus de datos están colgados básicamente todos los dispositivos que yo puedo llegar a tener en una computadora, ¿no? Desde el disco duro, ¿no? Que yo en algún momento digo, bueno, esto que estoy haciendo quiero que se grabe, entonces lo que está en la memoria RAM va a bajar al disco duro para quedar almacenado de forma permanente. Esa comunicación se va a hacer a través del bus de datos. Bueno, el monitor, si yo quiero desplegar, ¿no? Yo tengo el monitor en el que estoy viendo información, esa información también se está enviando desde la RAM o desde una tarjeta de video o algo, viaja a través del bus de datos.
La impresora, si yo quiero mandar datos a la impresora para imprimir, también la forma de comunicarlo es a través del bus de datos. Lo mismo si estoy reproduciendo música, un video, algo de eso, y estoy usando el audio de la computadora, también esa información va por el bus de datos. Y tenemos también ahí los coprocesadores. Los coprocesadores originalmente surgieron con procesadores matemáticos que se usaban en PCs bastante viejas de la década del 90 para permitirme hacer eh, más cuentas en un cierto tiempo, ¿no? Era como que ayudaba a la CPU con las cuentas pesadas. Eso hoy en día ha caído un poco en desuso, ya las CPUs tienen una buena capacidad de hacer cuentas, pero han surgido otro tipo de coprocesadores. Los más comunes son las tarjetas de video, que después voy a comentar alguna cosita de esas, porque es un tema con el que este, Ernesto Dufrechú y yo solemos trabajar. Entonces, para que esta clase no sea tan aburrida, ¿no? Involucra un montón de conceptos, un montón de cosas para hacerla un poco más entretenida. Vamos a ver alguna cosita de tarjetas de video. Y bueno, hoy en día, como decía, esos coprocesadores pueden ser, por ejemplo, tarjetas de video o tarjetas de audio. Si uno está teniendo, no sé, hay mucha gente que graba sonido por computadora, uno puede hoy en día armar un estudio de grabación de música usando una computadora, entonces lo que requiere es una tarjeta MIDI potente que permita procesar especialmente esas señales de audio. Bueno, eso también es un coprocesador del CPU, o sea, el CPU no tiene las capacidades de hacer el procesamiento que requiere ese procesamiento de audio. Entonces necesito un dispositivo especial, un coprocesador que me deje hacer esas cosas, o lo mismo pasa con las tarjetas de video. Si la CPU tuviera que hacer todas las cuentas asociadas a desplegar video, no sé, piensa en un videojuego, en algo que sea súper cargado de video, ¿no? De pesado de video, la CPU se trancaría todo el tiempo. Entonces, hace un montón de años se inventaron las tarjetas de video, que son como una especie de coprocesor, que básicamente esas tarjetas son las que se encargan de hacer las cuentas que corresponden a lo que yo quiero desplegar en la pantalla. Entonces, esa más o menos es el esquema de funcionamiento. Fíjense acá que tengo un montón de cosas que empiezan a ser claves, ¿no? O sea, para entender si una computadora es buena o no, tengo por un lado la CPU, la memoria RAM, el caché, el disco duro, y después las otras cosas me van a importar un poco menos, ¿no? El monitor, son todos más o menos iguales, no me va a molestar mucho. Bueno, impresora, audio. Si yo no preciso hacer algo específico con audio particular, la tarjeta de sonido onboard que viene en la mayoría de las PCs me va a servir. Y hay una pieza que es clave, pero que capaz que no le damos tanta bolilla, que es el bus de datos. Fíjense que el bus de datos es central. Si yo tengo una máquina con todas las características iguales, el mismo costo, y una con un bus de datos más rápido que otra, la que tiene el bus de datos más rápido es mejor. ¿Por qué? Porque va a hacer que el flujo de estas informaciones sea más rápido y va a hacer que la percepción que yo tenga como usuario de la computadora sea mejor. Bien, vamos a tratar de entender un poco el tema de la CPU, que son centrales para el funcionamiento de la computadora. Hay varias cosas que me permiten distinguir los diferentes tipos de CPU, ¿no? Vamos a mencionar dos que son, si bien tienen impacto en la performance, o sea, en cómo el usuario percibe que funcionan las CPUs, seguramente sean las más difíciles para ustedes como usuarios entenderlas o visualizarlas, ¿tá? Porque son aspectos un poco más secundarios. Y después vamos a hablar de la velocidad del reloj, que es como la que un usuario más claramente entiende e interpreta. Bueno, por un lado está el conjunto de instrucciones que reconoce una CPU, ¿no? En las PC básicamente hay dos juegos de instrucciones que son los más famosos, que es el de Intel, que los procesadores AMD también utilizan ese juego de instrucciones con algunas pequeñas variantes, pero básicamente es lo mismo. Y después están
los de los procesadores ARM, que han cobrado cierta notoriedad eh, para usarse en dispositivos como remotos y cosas así, ¿no? Cuando uno pone una máquina en algún lado por ejemplo, eso, a procesar, no sé, pone un conjunto de sensores en un campo y tiene una cajita con un procesador que, no sé, procesa las señales de esos sensores. Bueno, ese procesador típicamente es ARM y no Intel, son como un poco más sencillos. Este, pero bueno, esto como les decía, para ustedes no es algo que sea muy transparente. Eh, en general vamos a usar, ¿no? Los PC de escritorio son todos compatibles con ese set de instrucciones de Intel, van por ahí. Los procesadores ARM se usan, pero menos, como PCs de escritorio. Después está el largo de la palabra del procesador. Esto también es otro aspecto que juega en algunos momentos cuando hay un cambio de arquitectura importante, pero que en los últimos años está un poco estancado y entonces no es algo que sea tan transparente para ustedes. Aquellos usuarios que sean usuarios de Windows pueden ver que cuando se les instalan las aplicaciones, algunas les preguntan si lo quieren instalar en 32 bits, en 64 bits, y si miran en las carpetas de instalación de las aplicaciones, hay una carpeta de archivos de programa de 32 bits y otra de 64 bits. Bueno, eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? Hoy en día la mayoría de PC de escritorios son de arquitectura 64 bits. Y si bien hay aplicaciones que todavía siguen teniendo instalaciones para 32 bits, eh, esto podría ser importante si hubiera un salto arquitectónico, ¿no? Sale una nueva arquitectura Intel de 128 bits. Entonces lo típico que va a pasar es que, bueno, las aplicaciones van a salir en 128 y, bueno, seguramente algunas sigan teniendo una versión compatible en 64, pero bueno, podría haber alguna que no. Entonces, si uno tiene una máquina de 64 bits, la versión de 128 no le va a funcionar. Porque básicamente la CPU no va a reconocer las instrucciones, pues son instrucciones más largas que las que esa CPU puede manejar. Entonces, este, ahí, ahí este tema jugaría. Pero en general, salvo en esos momentos que se producen cambios así importantes, este aspecto también es un aspecto que no se considera al momento de decidir por una CPU. El aspecto que sí nos va a importar mucho y que los usuarios le dan bastante importancia es el tema de la velocidad del reloj. La velocidad del reloj básicamente lo que me indica es la cantidad de instrucciones que yo voy a poder ejecutar por segundo, ¿no? O sea, dado un segundo, ¿cuántas instrucciones puede ejecutar esa CPU? De alguna forma eso me determina qué tan rápido van a ejecutar los programas que yo quiera ejecutar en una computadora. Entonces, si otra vez, vamos a poner un ejemplo de si uno se fuera a comprar una máquina. Uno se va a comprar una máquina y tiene dos CPUs que salen exactamente, ¿no? Dos PC que salen exactamente igual, que tienen todas las características iguales, y uno tiene una CPU más rápida, con un reloj más rápido que la otra. Bueno, la CPU, el reloj más rápido, sería una máquina más potente y mejor que la que tiene el reloj más lento. Vamos a ver igual que, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba la evolución de las computadoras? ¿Cómo ha funcionado en los últimos, hasta el 2005 aproximadamente? ¿Qué hacían los fabricantes para hacer computadoras más rápidas? Y bueno, básicamente mejoraban el reloj. Si uno tenía una CPU con una cierta velocidad de reloj, a la generación siguiente duplicaba esa velocidad de reloj o la multiplicaba por un 50%, ¿no? Le aumentaba un 50%. Ahí, obviamente que para que la máquina pueda andar a la velocidad de ese reloj hay que hacer ajustes en todos los lugares, ¿no? No es solamente que hago que el reloj ande más rápido, sino uno agarraría una máquina cualquiera, le mejora, ¿no? Le ajustaría el reloj y la máquina andaría tan rápido como yo quisiera, ¿no? Obviamente que involucra la comunicación de señales eléctricas entre las distintas partes, y todos los dispositivos que estén conectados tienen que tener la capacidad de poder contestar
a esa velocidad de señales y eso. O sea, no es que solo ajusto el reloj y con eso se soluciona. Entonces, vamos a ver la gráfica que está extraída ahí de un libro, están los datos ahí. Noten que es escala logarítmica, entonces lo primero que vamos a ver son los transistores, que son los que están de rojo arriba, que si se fijan desde 1975 hasta la época actual, están lineales, ¿no? La evolución es lineal, como la escala es logarítmica, en realidad quiere decir que están creciendo exponencialmente, ¿no? O sea que el crecimiento de los transistores en los últimos 35 años en una CPU ha sido exponencial. Entonces uno esperaría cierto correlato entre eso y la performance, ¿no? Porque yo estoy agregando más transistores, más transistores, más transistores, que quiero más performance, más performance. ¿Cómo hasta más o menos 2005 se lograba hacer esa mejora? Bueno, se aumentaba esa velocidad de reloj. Por el 2005 llegaron a haber CPUs que funcionaban, no sé, a 4 GHz, 3 y pico, ¿no? Si se fijan hoy en día, las máquinas de escritorio, las PCs que hay en las salas de máquinas, o las PCs que no sé, que alguno de ustedes puede tener, en realidad las velocidades son un poco más lentas. Hay máquinas, siguen habiendo máquinas de 3 GHz, pero hay máquinas de 2, incluso las laptops, algunas, dependiendo del modo de operación, pueden llegar a trabajar a 1 GHz y pico. Entonces, la duda que uno se plantearía es entender por qué pasó esto, por qué ahora son más lentas, por qué no siguen haciendo este truquito de ir mejorando todo y aumentar la velocidad del reloj para que la máquina ande más potente, ande más rápido. Bueno, el problema que empezó a pasar tiene que ver con que las CPUs cada vez son más chicas, ¿ah? Se trabaja en la miniaturización, entonces cada vez ocupan menos espacio, porque si no, para tener más transistores, uno tendría una CPU, ¿no? Una placa gigante, ¿ah? Entonces, agrega transistores, pero a la vez trabajan en reducir el tamaño de las cosas. Entonces, más velocidad de reloj en cosas más chicas tiene como efecto más energía, digamos, más calor. ¿Ah? Si miran ahí el typical power watts, si se fijan, desde el 75 hasta el 2005 también venía creciendo prácticamente lineal, o sea que era exponencial. Y lo que empezó a pasar con una generación ahí en el 2005 de CPUs es que básicamente no podían operar a la temperatura que llegaban a calentar, ¿no? Hay una generación de Intel que realmente ya no me acuerdo cuál es el nombre, pero que en algún momento sensaba, los procesadores de hoy en día lo hacen, también tienen algunos sensores de temperatura, pero no es común que pase. Pero había una generación de procesadores de Intel que sensaba la temperatura, se daba cuenta que la máquina empezaba a calentar mucho y lo que hacía es, bueno, lo siento, tengo que apagar porque si no se quema el procesador. Que eso para un usuario es inaceptable, ¿no? Imagínense que ustedes están trabajando, utilizando una aplicación en la mitad y de repente la máquina se les apaga porque calentó mucho. Entonces, a lo que llegaron la gente que diseña las arquitecturas de la CPU es que esta situación de seguir aumentando el reloj no podía seguir pasando porque no encontraban cómo escapar a este tema del calor debido a la miniaturización y al aumento de la frecuencia. Entonces, si miran la línea negra, digamos, la última, la que está abajo del todo, habla del número de cores, o sea, el número de unidades de procesamiento que tiene cada CPU. Hasta el 2005 era 10 a la 0, 1. Las máquinas tenían un core solo, una unidad de procesamiento solo. Y lo que empezó a pasar con posterioridad a eso es que se les empezaron a agregar cores, ¿tá? Entonces hoy en día cuando uno se compra una computadora es dual core, o es quad core, o ya hay hexacore, octacore. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente el dual core quiere decir que en vez de tener una CPU sola, esa máquina tiene dos CPUs. Entonces cada uno opera con su reloj, cada uno procesa
y van repartiéndose cómo van ejecutando las instrucciones que tienen que ejecutar del programa. Los quad-core, en vez de tener 2, tienen 4. Los hexa 6 y los octa 8. En las máquinas de escritorio, en general, quad-core, no sé, capaz que alguien tiene hexa-core, ya es como algo medio raro. Las laptops depende ahí un poco, la mayoría creo que son dual-core, hay quad-core, pero ya tienen otro costo. Y entonces, si se fijan, ahora vamos a ver la azul, que es como la performance, la velocidad que tiene una aplicación sola, ¿no? Single thread, o sea, cada uno de los core. Y si se fijan, se ha permanecido constante. Entonces, ¿por dónde pasa el crecimiento, la mejora hoy en día de la performance? Bueno, dejar los relojes relativamente quietos, o sea, no se puede seguir jugando con eso y aumentándole la velocidad, y pasa por aumentar la cantidad de cores. ¿Cómo obtengo una máquina más potente? Bueno, con más cores por CPU. Entonces, si tuviéramos dos máquinas que son exactamente iguales en velocidad, en todas las otras cosas, y una tiene un core solo y otro es dual core, la dual core me va a permitir ejecutar mucho más rápido que la que tiene un core solo. De la misma forma, las quad core van a permitirme ejecutar más rápido que las dual core. Y ahí va a pasar típicamente que las quad core van a ser más caras que las dual core. No es verdad esta comparación que estoy haciendo, pero sirve para entender la idea. Como mencionaba, los procesadores en muchos casos tienen coprocesadores que permiten realizar tareas que pueden ser consideradas auxiliares y que eso simplifican la vida al CPU, ¿no? O sea, a veces son tareas súper específicas este, que le sacarían mucho tiempo a la CPU de cómputo y que en realidad el esquema ha tendido a que se realicen por procesadores específicos que saben cumplir esa tarea mejor que la CPU. En generaciones muy viejas de CPUs, existía una cosa que se llamaba coprocesador matemático, que básicamente se encargaba de hacer las cuentas de punto flotante. Ya en el curso vamos a ver lo que es punto flotante. Pero bueno, básicamente son las operaciones con números reales, ¿no? Estoy hablando de hace, no sé, 20, 25 años atrás. O sea, la CPU ni siquiera tenía la capacidad o le costaba mucho, le llevaba mucho tiempo, era muy trabajoso para la CPU hacer las cuentas con números reales. Imagínense. Hoy en día las CPUs todas pueden hacer las cuentas con números reales y no existen más esos coprocesadores matemáticos, pero sí hay tareas que son súper específicas que tiene sentido que yo tenga unidades especiales para ello. Dos tipos de tareas que cumplen con esa característica son las tareas que tienen que ver con audio y con video. La mayoría de CPUs, las laptops, vienen con algún tipo de placa on board, o sea que ya viene acoplada a la máquina para procesamiento de audio y para procesamiento de video. De audio no vamos a hablar mucho, pero en general es lo que les decía. En general uno no utilizaría la placa de audio que viene con la CPU y compraría o utilizaría una placa especial solamente si va a ser algo realmente que desde el punto de vista de sonido implique algún tipo de procesamiento de señales o algo de ese estilo, ¿no? No es común hoy en día, por lo menos, comprarse placas especiales para audio, salvo que uno vaya a hacer alguna cosa de esas. Lo que sí es bastante común, eh, por el tema de los videojuegos fundamentalmente, es comprarse algún tipo de placa de video que permita hacer algún tipo de procesamiento de las imágenes de video, ¿no? Eh, Cualquiera que haya usado una computadora para jugar sabe que, bueno, hay algunos juegos que si uno los quiere jugar en una computadora o andan muy lentos o tiene que bajarle el nivel de calidad o le dicen, bueno, no, yo no puedo funcionar en esa computadora, necesitas una tarjeta de video de tal marca, de tal modelo. Eh, y como comentaba al principio, Ernesto y yo trabajamos en temas de investigación que están vinculados a esos. En realidad, eh,
Si uno mira cómo han evolucionado las tarjetas de video, ahora vamos a ver un poco una evolución de la parte gráfica, como para hacer un poco más amena esta primera clase. Asociado a ese cambio en las capacidades de procesamiento, eh, eso ha permitido que la capacidad de cuentas, de operaciones que realiza una tarjeta de video es realmente monstruosa hoy en día. En la gráfica que estamos viendo acá, se ven las dos gráficas que están abajo, son la, la capacidad de cómputo que tiene una CPU moderna de Intel con el paso de los años, ¿no? Y las dos que están pintados de verde son en dos unidades diferentes, dos tipos de procesamiento diferentes, si es en precisión simple o precisión doble. Esos los que después vean la parte de representación numérica lo van a ver y van a entender cuáles son las diferencias entre esas cosas, pero es para hacerse nomás una idea más o menos básica de esto. Entonces, como decía, las dos azules son los procesadores Intel, unos en simple precisión y otros trabajando en doble precisión, que suelen ser más lentos. Y las dos que están pintados de verde es la capacidad de cómputo que tiene una tarjeta de GPU, también en simple precisión la que va por arriba y en doble precisión la que va por abajo. Entonces, fíjense cómo ha crecido la capacidad de cómputo de las tarjetas de video y cómo es mucho más grande hoy en día que la que tiene el propio procesador. ¿Ah? Esto se vincula naturalmente al hecho de que para poder desplegar gráficos realistas en mundos 3D y ese tipo de cosas, la tarjeta tiene que trabajar mucho para lograr hacer eso. Entonces, lo que les comentaba es que nosotros solemos trabajar en utilizar las tarjetas esas para hacer cuentas que tienen que ver con computación general, ¿no? Imagínense una de esas simulaciones que hay que correr y que precisan hacer millones de cuentas. Si uno ve esta gráfica dice, bueno, pero ¿no será mejor correrla en la GPU, en la tarjeta de video, que correrla en un procesador? Porque el procesador es mucho más lento. Esa es una línea de investigación que se está trabajando en la facultad hace como 10 años, que se trabaja con gente de los institutos técnicos también. En general se los ayuda, se trabaja sobre aplicaciones reales que ellos tienen, que tienen problemas, cuellos de botella de cómputo, y se trabaja en la aceleración de rutinas para lograrlas ejecutar en tarjetas de video. Bueno, como les decía, para ver esto con algo un poco más ameno, ¿no? Para entender por qué se produce ese gap, ¿no? Por qué esa diferencia entre la cantidad de potencia de cómputo que tiene la GPU y la CPU, vamos a ver cómo evolucionó el aspecto gráfico, ¿no? Porque está bien, una cosa que yo le diga, estas tarjetas me dejan hacer muchas más cuentas, y otra cosa es verlo con imágenes, ver un poco cómo ha ido cambiando. Para que se hagan una idea, a principios de los 80 teníamos tarjetas que, por ejemplo, ¿no? Las MDA, que es lo primero que se muestra ahí, no permitían representar gráficos. Solamente lo único que permitían era guardar el texto que uno escribía en la pantalla. ¿Ah? Ahí a principios de los 80 empezaron a haber algunas tarjetas que ya permitían direccionar gráficos, o sea, píxeles, me permitía pintarlo, pero por ejemplo no aceptaban diferentes colores. Todo tenía que estar pintado, fíjense ahí, todo verde, todo igual. ¿Ah? A medida que van pasando la década del 80, empieza a haber una evolución en el tipo de cosas que puede hacer. Empiezan a surgir tarjetas, por ejemplo, que manejan colores, pero está bastante acotada la cantidad de colores que pueden representar. Ahí CGA permitía trabajar con 4 colores a la vez y eran unas paletas fijas, ¿no? Si miran las dos imágenes de la izquierda, son con 4 colores. Y si miran la de la derecha, si uno quería trabajar con más colores, lo que pasaba es que perdía definición, ¿no? La imagen de la derecha se ve mucho peor que las otras. Después, ya sobre el 84, 85, EGA, que es otra tarjeta de video clásica de las primeras PCs, eh, permitía trabajar con 16 colores de una paleta más grande. Fíjense cómo acá los gráficos ya se empiezan a parecer a algo, ¿no? Ya tienen otro nivel de detalle, pueden direccionar imágenes realmente píxeles más chicos, ¿ah? Y permiten representar otro tipo de realidades. Saltamos a finales de los 80 y principios de los 90. Y bueno, acá ya empezamos a tener cosas
digamos, un poco, o sea, están bastante lejos de las cosas que se pueden representar hoy gráficamente, pero que se empiezan a parecer a algo más razonable, ¿no? Acá ya las paletas permiten trabajar con 256 colores, fíjense cómo la definición es mucho mejor, los gráficos son más vistosos. En la década de los 90 se trabajó muchísimo en la mejora de la definición y de a poquito, paulatinamente, los, las tarjetas fueron ganando en capacidad de reproducción de efectos 3D. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes miran todas las imágenes que vimos hasta ahora, son planas. Yo lo que estoy haciendo es pintando, ¿no? Como un pintor que pinta un cuadro, y eso es lo que estoy viendo. A partir de los 90 lo que empieza a pasar es que los mundos, las realidades que se quieren representar de las imágenes son mundos 3D, y lo que yo quiero es ese mundo 3D verlo en una pantalla de 2D. Pero mi mundo es 3D, ¿no? Cualquiera que haya jugado un juego un videojuego de estos que está inmerso en un mundo en el que recorre, el mundo que se está representando es en 3 dimensiones, lo que pasa es que lo estoy mirando por una ventanita plana que es el monitor. ¿Ah? Bueno, todo eso hizo que las tarjetas fueran incorporando muchísima más capacidad, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de unas tarjetas modernas en la siguiente diapositiva. Bien, y entonces, como les decía, vamos a ver dónde estamos hoy parados en la evolución de las tarjetas. Les dejamos a continuación 3 videos que están disponibles en YouTube que muestran videos en tiempo real de una GeForce 1080 Ti. Para que se hagan una idea, esos videos básicamente lo que muestran son resolución de problemas que involucran una geometría compleja. En algunos casos van a ver que es agua que se está moviendo, por ejemplo, o pelotitas que rebotan, o incluso hay unas imágenes con un motor de videojuegos en la que se ven los pastos que se mueven, ¿no? Como unos pastos que se mueven con el viento. Son imágenes realmente complejas, y lo que quiere decir que se resuelve en tiempo real quiere decir que la tarjeta está procesando uno a uno los cuadros y lo va calculando a medida que se va viendo. ¿Tá? Obviamente que alguien lo grabó y lo subió a YouTube, y por eso se los estamos mostrando. Entonces, fíjense la cantidad de cálculos que involucra eso, la complejidad que tienen esas escenas, y eso hoy en día una tarjeta de video tiene la capacidad de resolverlo en tiempo real. ¿Tá? Entonces ahí en ese dispositivo tengo un montón de poder de cómputo, y es parte de lo que se intenta explotar en los últimos años. En particular con Ernesto hemos estado trabajando con gente del INFIA, y se utilizan las tarjetas para resolver, para lograr que simulaciones que se tienen que hacer, que tienen un montón de cuentas, ejecuten de forma más rápida, ¿tá? Que lo que ejecutarían si lo estuviéramos haciendo directamente en una CPU. Les dejamos ahí los 3 links. Es más bien una curiosidad para que lo vean, para que entiendan cómo realmente ha habido una evolución impresionante en lo que es el poder de cómputo de estos dispositivos, y quizás las PCs no han evolucionado acorde como muestran las gráficas que estuvimos viendo 2 o 3 diapositivas para atrás. Bien, comentábamos que además de la CPU hay otros componentes que juegan. Uno es el bus de datos, que ya lo mencioné cuando vimos la ilustración inicial, que básicamente el bus de datos, para que se lo imaginen, es como un corredor por el cual va pasando información que le va a llegar a los diferentes dispositivos, a las diferentes, ¿no? A la CPU, a la memoria, a las diferentes componentes, para que aquel al que es enviado el dato lo use, ¿no? Em, a priori les puede parecer raro ese diseño, ¿no? De que todos estén pasando por el mismo lado, pero eso permite escalar la cantidad de dispositivos, ¿no? Fíjense que colgado del bus teníamos el disco duro, el monitor, la impresora, este, el audio. Uno podría seguir agregando
dispositivos que se le ocurrieran, todos los que uno invente, y los datos van a ser transmitidos por el mismo bus. Porque la otra alternativa que uno podría llegar a tener es tener como canales independientes, ¿no? Comunicaciones independientes. Agarrar y decir, bueno, la CPU tiene una conexión directa al monitor por un cable. Por otro cable se comunica y entonces ahí no tendríamos este tema del congestionamiento o del posible congestionamiento del bus de datos, ¿no? O sea, no nos pasaría esto de que, bueno, la CPU le quiere mandar datos a la memoria y a la vez al monitor o la impresora está haciendo algo, entonces está procesando unos datos que vienen de la memoria RAM y a la vez la CPU quería leer algo de datos y chocan en el bus de datos, ¿no? Entonces, em, el, el bus de datos es un diseño que sirve, digamos, que permite que la computadora escale fácilmente en el diseño, pero que tiene como contraposición eso, que si uno está usándolo mucho y hay muchas cosas que lo están utilizando, empieza a perder un poco de performance ahí, en el bus de datos. El bus de datos tiene un reloj también, que es lo que permite como sincronizar las comunicaciones. Y la mayoría de dispositivos, o sea, todos los dispositivos que se cuelgan de ahí, o sea, que se van a conectar, necesitan un controlador, digamos. El controlador de alguna forma es el que se comunica directamente con el dispositivo y es el que sabe, para decirlo en términos sencillos, hablarle a ese dispositivo, ¿no? Por ejemplo, imagínense la impresora. Cuando yo quiero imprimir algo, eh, si yo hice una aplicación, por ejemplo, Suponemos, supongamos que inventamos una aplicación que hacemos en el curso y en algún momento queremos que imprima en la impresora. Si nosotros tuviéramos que diseñar la forma de hablarle a la impresora para decirle cómo tiene que imprimir una hoja, bueno, se nos complicaría porque tendríamos que hacer algo que dialogue con todas las impresoras posibles que hay en el mundo. Entonces el esquema es un poco distinto. Cada impresora viene con un controlador que se instala en el sistema operativo, que la clase que viene vamos a hablar un poco de qué es el sistema operativo. Y entonces las aplicaciones que yo hago interactúan con ese controlador. Le dicen, imprimí esta hoja. Y es el controlador el que sabe cómo hablar con la impresora y decirle, imprimí esta hoja. ¿Tá? Para eso le mandará instrucciones particulares, dependiendo del tipo de impresora, dependiendo de algunas características, que eso a priori la aplicación no tiene por qué conocer. ¿Ah? Los que hayan usado una PC les pasará que cuando instalan una impresora les tienen que actualizar el controlador o el driver, a veces en inglés se le llama driver, y lo mismo les va a pasar con la mayoría de- de dispositivos que tengan que instalar en una computadora. Ese modelo también tiene esta ventaja de que escala fácilmente, ¿no? Yo hago la explicación y no tengo que saber cómo dialogar con la impresora. El que fabrica la impresora me tiene que dar un servicio, que es ese controlador, que es el que se encarga de dialogar con la impresora. Yo lo único que tengo que tener es forma de comunicarme con el controlador y pedirle cosas. Y para eso se definen interfaces genéricos que todo el mundo, o sea, que todas las aplicaciones pueden usar. Bueno, hablamos de la CPU, hablamos de coprocesadores secundarios, hablamos de el bus de datos y de los controladores de dispositivos. Nos está quedando una pata importante hasta ahora que no, de la cual no hemos hablado, que es la memoria, ¿no? Eh, la memoria en realidad no es una sola, sino que en general las máquinas tienen varios tipos de memoria. Y, y bueno, en función un poco de las capacidades que tengan o del tipo de cosas que permitan hacer, vamos a clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a tener las memorias volátiles o permanentes. ¿Qué es la memoria volátil? Bueno, la memoria volátil es a la que yo le saco el suministro eléctrico, o sea, desenchufo de la electricidad básicamente si fuera una CPU de escritorio y esa memoria se pierde. ¿Tá? Por ejemplo, la memoria RAM que mencionaba cuando vimos el esquema original de cómo se compone una CPU es memoria volátil. Después hay memorias permanentes, que son memorias que me permiten
grabar los datos y por más que yo le saque el suministro eléctrico, este, esos datos quedan almacenados. ¿Ah? Ahora es muy común las memorias tipo los memory sticks o incluso las memorias como de las tarjetas de las cámaras de fotos y ese tipo de cosas, o que se le pueden agregar a los celulares, son memorias, digamos, pero bueno, una vez que yo grabo en esa memoria, esos datos quedan almacenados para siempre, hasta que yo los sobrescriba o los borre, ¿tá? Pero quedan grabados, por más que yo me desconecte esa tarjeta de la electricidad. Otro criterio importante tiene que ver con la velocidad de acceso, es decir, a qué velocidad me permite acceder a los datos. Eso también tiene su importancia, es un parámetro importante. Fíjense que este, para ejecutar los programas yo necesito alojarlos en memoria, ahora después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, si yo tengo un costo alto, digamos, en el acceso a esa memoria, voy a estar pagando un costo alto en la ejecución de mis programas. Bueno, si son de lectura y de grabación o solo de lectura, en esto la mayoría de memorias con las que estamos familiarizadas son de lectura y grabación, pero bueno, hay algunas memorias tipo la ROM que en general son de solo lectura. Si bien hoy en día permiten algún tipo de reescritura de los datos. Y lo otro que nos va a importar es la capacidad de almacenamiento, ¿no? En general, cuando pensamos en las memorias, lo primero que miramos es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Si ustedes le dicen que se vende una computadora que tiene un procesador Intel i5 con tal velocidad de reloj y eso, dice tantos gigas de memoria RAM. Es como un dato importante a tener en cuenta porque eso me va a determinar de alguna forma qué tipo de aplicaciones voy a poder ejecutar y cuáles no, en base a si se van a poder alojar o no en esa memoria. Si bien en los últimos años, ahora después vamos a ver con el tema de las memorias virtuales, eso se ha flexibilizado, en un momento era determinante. Si tenías menos de tal memoria, había aplicaciones que no te andaban. ¿Ah? Hoy en día, ahora vamos a ver que existe una cosa que hace el sistema operativo en la que expande de alguna forma el tamaño de la memoria, haciendo como un truco entre la memoria y el disco duro. Lo vamos a ver ahora en un par de PPTs. Bien, entonces, como decía, tenemos diferentes tipos de memoria que son usados por las computadoras. El más común, que es el que decía que cuando leemos la especificación de una computadora salta más a la vista, es la RAM, que se llama Random Access Memory en inglés, que sería como memoria de acceso aleatorio. El nombre es poco feliz, digamos, porque parecería que accede aleatoriamente a los datos, ¿no? En realidad el nombre tiene que ver con que em, existían otras memorias en las que los datos había que accederlos de forma secuencial, ordenada. O sea, yo tenía que leer primero el primer dato, después el segundo, después el tercero, después el cuarto. Y en realidad la memoria RAM me permite acceder a cualquier palabra. Yo puedo acceder a la palabra 2 si la necesito, o a la 5, o a la 1, no tengo que leer en orden. Entonces, se le puso ese nombre originalmente, no sé, por la década del 70, y es el nombre que ha seguido hasta el día de hoy. Hoy en día se le llama RAM, lo de Random Access se usa menos, pero en realidad es un nombre que es raro porque parece que accediera aleatoriamente a un dato y nos devolviera un dato aleatorio, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? En realidad nos va a dar el dato que nosotros le pidamos que esté alojado en la memoria, pero que ese dato no tiene por qué estar procesando los datos en forma secuencial o ese tipo de cosas. Después están las memorias ROM, que son de Read Only Memory, que son de solo lectura, ¿tá? Que almacenaban algunos datos del sistema. Ahora vamos a ver algunas memorias de ese tipo. Está el BIOS, que viene de Basic Input Output System, donde cuando se prende en general un equipo, una PC, ustedes pueden ver que apretando, creo que es F7, F8, pueden ir al BIOS, que permite configurar cosas básicas de la máquina. Entonces, ese programa de alguna forma está alojado ahí en la memoria del BIOS.
Después está el CMOS, que es donde se almacenan los parámetros del hardware, ¿no? O sea, cuando uno en el BIOS puede modificar cosas, es decir, eh, por ejemplo, uno cambia el disco duro de una máquina, lo desconecta el que tenía antes, conecta uno nuevo y uno tiene que poder decirle a esa PC para cuando prenda, decirle, bueno, ahora tenés un disco duro que tiene esta capacidad, que funciona así, con tal configuración. Bueno, eso se almacena en una memoria particular, que es esa. Después vamos a ver que hay cachés, em, que en general todas las computadoras vienen con caché L1 y L2, hay algunas que tienen L3, e incluso ahora algunas que tienen algún nivel más de caché. Ahora vamos a explicar qué quiere decir eso y para qué sirve, qué función cumplen. Vamos a ver que son muy importantes los cachés. En general los cachés están asociados al acceso a los datos que están en la memoria RAM. Este, y van a ser muy importantes. Y después está lo que se le llama memorias estables, que en general tienen que ver con, antes se le llamaba almacenamiento externo a esto, em, pero el nombre memoria estable es bastante más común, eh, o puede ser visto de esa forma. Por ejemplo, están las cintas, ¿no? Los que hayan visto las películas de los que hayan visto películas que involucren esos grandes servidores, ¿no? Esas cintas circulares que giran y que levantan datos y eso, bueno, eso se sigue usando bastante, no es algo que no exista más. Quizá no ese tipo de dispositivos así de esa forma, pero las cintas siguen siendo muy útiles, siguen siendo algo que es muy barato, ¿no? Dan mucha capacidad de almacenamiento a un costo bajísimo, entonces se utilizan mucho para hacer respaldos de datos. Cuando uno tiene, imagínense en el clima, ¿no? Si uno quiere guardar series temporales de datos, porque bueno, después hace algún tipo de postprocesamiento o algo para estudiar variables climáticas, ¿no? Entonces, yo qué sé, quiere guardar la temperatura medida en 100 sensores que hay en el país, que se muestrea la temperatura cada 1 hora por día, ¿no? Entonces genera una cantidad de muestras anuales que son muchísimas y si uno empieza a acumular años, esos datos empiezan a crecer bastante. Imagínense que aparte de la temperatura mide la velocidad del viento, que capaz que lo hace capaz que la velocidad del viento tiene sentido medirla cada tiempos más cortos. Entonces uno empieza a generar un volumen de datos considerable. Si uno almacena esos datos durante 30, 40 años, porque bueno, en algunos momentos quiere estudiar cosas, pero después de que ya uno tiene los datos, en realidad los quiere guardar, porque si dentro de unos años se me ocurre estudiar otra variable, tengo las medidas, puedo hacer ese estudio. Entonces, capaz que tenerlo en un disco duro o tenerlo en algo de memoria que pueda acceder más rápida no tiene sentido, porque no voy a precisar todos los años las mediciones de hace 30 o 40 años de la temperatura, pero no quiero perder esos datos. Entonces quiero guardarlos de una forma barata y que el día que los precise pueda cargarlos. Bueno, si esas son mis hipótesis de trabajo, las cintas son una muy buena alternativa, ¿no? Bueno, después estarían los discos, que también son memorias estables, o sea que uno cuando apaga la computadora los datos que guarda en el disco duro quedan guardados. Los disquetes que ya han caído completamente en desuso. Después eh, vamos a ver, creo que tenemos unos cálculos asociados a un disquete, pero, pero hoy en día no tendría sentido, o sea, son cosas que permiten grabar muy poca información y no fueron completamente superados cuando aparecieron los CD-ROM. este, Cayeron completamente en desuso por un tema de costo también, ¿no? Todos estos dispositivos de almacenamiento externo, memorias estables, si hay alguna nueva que surge, que es más barata y que me permite alojar más espacio, lo que termina pasando es que las otras desaparecen, ¿no? No tiene sentido que sigan existiendo. Quizás la salvedad que decía, esta es la de las cintas, porque en realidad son más baratas, pero es lento el acceso, ¿no? O sea, si yo quiero cargar los datos, demoro mucho en
poder cargarlos. Entonces, bueno, los CD-ROM, los DVD, las memorias flash que decía hoy, tipo los sticks y ese tipo de cosas. Y por último, la memoria virtual que vamos a comentar ahora en las diapositivas siguientes de qué se trata la memoria virtual. Bien, entonces comentábamos que existe una memoria caché que me va a servir para acelerar el acceso a datos. La memoria caché acá está representada como un escritorio y la RAM como la cartelera y como un archivador el disco duro. Vamos a tratar de entender un poco cómo funciona este esquema, ¿no? Acuérdense cómo sería el diseño de acuerdo a lo que vimos originalmente y lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Tengo la memoria RAM, tengo la CPU, necesito hacer algo, voy a ir a la memoria RAM a pedirle los datos. Hay una parte que hasta ahora no les había contado del funcionamiento que tiene que ver que en realidad los datos que están cargados en la memoria RAM en general provienen del disco duro, ¿no? Son datos que están almacenados y que yo los levanté a la memoria RAM para poder procesarlos. Entonces a veces va a pasar que la RAM va a tener que solicitar datos al disco duro y bueno, ahora cuando comente cómo son estos accesos van a ver que ese acceso todavía es más costoso de los otros accesos que habíamos visto hasta ahora. Bueno, la CPU necesita un dato, entonces al primero que se lo solicita es al caché. Como les decía, los cachés son memorias rápidas, muy rápidas, pero que son muy costosas, ¿tá? O sea, porque si no la pregunta normal sería, bueno, ¿por qué en vez de memorias RAM no se hace todo con memorias caché, ¿no? Bueno, porque en general son memorias que son más rápidas, pero más costosas económicamente, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo solicito el dato, si está en el caché, la CPU lo utiliza y ya está, solucionado. Puedo hacer las cuentas que precisaba, procesé los datos que tenía que hacer. Puede pasar que los datos no estén en el caché. ¿Eso por qué? Bueno, porque todavía nunca se cargaron en el caché, porque hasta ahora no los había precisado, o porque se me había llenado el caché. ¿Ah? Ahora voy a volver a hablar de eso. Entonces el caché solicita el dato a la memoria RAM. Si el dato está en la memoria RAM, que vendría a ser la flecha 1, la solicitud, la flecha 2 sería la respuesta, bueno, el dato se devuelve, se pasa a la caché se lo da a la CPU hace las cuentas que tiene que hacer, pero ese dato queda almacenado ahora en la caché. ¿Para qué? Porque bueno, en futuro posiblemente lo vaya a necesitar de vuelta, ¿no? O sea, es un dato que acabo de usar, es posible que precise reutilizarlo. Además, por cómo se dan las lecturas, la caché en general no se trae solamente un dato, sino que se trae otros datos cercanos. Entonces, si uno se encuentra, por ejemplo, procesando una matriz y está procesando los datos en fila, si estoy procesando en la fila 4 el dato de la primera columna, si después necesito el dato de la segunda columna, es muy factible que el caché ya se lo haya traído. ¿Ah? Con lo cual, si yo logro que mis programas lean los datos, eh, procesando, o sea, sacando partido de cómo el caché lee los datos de la RAM, en general voy a lograr que mis programas anden mejor, más rápido. ¿Por qué? Porque me estoy evitando pagar el costo de ir cada vez a la RAM a solicitar un dato. Entonces, a medida que me voy trayendo datos, el caché se empieza a llenar, porque estoy guardando estos nuevos datos, ¿no? Para que se hagan una idea, por ejemplo, hay cachés, creo que es el L2, que es del orden de 1 mega, ¿no? Y la memoria RAM son 4 gigas. Estamos en escalas distintas, completamente distintas. Entonces, cuando me traigo el dato, lo guardo, pero este caché se me va a empezar a llenar. Entonces, en algún momento, cuando me traiga un dato, el caché está lleno y lo que hace la memoria caché es sobreescribe datos, ¿no? Agarra y dice, bueno, estos datos son viejos, hace tiempo que no los accedo, los sobreescribo porque seguramente nadie los precise. Pero bueno, puede pasar que después el programa precise esos datos y entonces otra vez se repite este ciclo, ¿no? De solicitárselo a la RAM. Si la RAM lo tiene, lo devuelve al caché y la CPU lo utiliza.
Pero también puede pasar que la memoria RAM no tenga ese dato. De vuelta por lo mismo, porque ya lo cargó o porque en algún momento la memoria RAM se estaba por llenar y tuvo que bajarlo a datos, al disco duro, perdón. Ahora cuando veamos un poco la memoria virtual vamos a entender un poco por qué pasa eso de que los datos se vuelven a bajar al disco duro. Entonces, ahí otra vez se hace ese proceso, pero hacia el disco duro. O sea, la RAM solicita el disco duro, que sería la flecha 3, el disco duro pasa los datos a la RAM, que es la flecha 4, la RAM se los pasa al caché y el caché se lo pasa a la CPU. Con lo cual ahora los datos nuevos, estos que cargué del disco duro, quedaron alojados en la RAM y en la caché. Esto se puede ver como una especie de pirámide, ¿no? El escalón de más arriba, digamos, de la pirámide vendría a ser el caché, que es la memoria más costosa económicamente, pero más rápida, ¿tá? Y con menor capacidad, con menos tamaño, me permite almacenar menos datos. En un segundo escalón está la memoria RAM, que es intermedia en términos de costos, tiene más capacidad que el caché, no sé, las memorias hoy en día 4 GB, 6 GB, 8 GB, depende un poco el equipo, las características. ¿Tá? Y en un último escalón aparece el disco duro. El disco duro es el que me permite almacenar más datos, es el más barato en términos económicos en función de la cantidad de datos que me permite almacenar, pero es el más lento de todos. Entonces, cuando yo hago todo el ciclo, ¿no? Si ustedes piensan en esa pirámide, cuando pego en el escalón de arriba es lo mejor, es lo óptimo, estoy pagando el menor costo de performance posible para tenerme los datos. Si voy a la memoria RAM, ya es un poco más lento porque tengo que saltar a la memoria RAM, no pude sacar todos los datos del caché, y si voy al disco duro todavía es más lento. ¿Ah? Ahí pasan varias cosas. Por un lado, la tecnología de discos duros es mucho más lento que la RAM y estoy pagando por segunda vez el bus de datos, ¿no? Fíjense que lo voy a pagar eh, desde la CPU caché hacia la RAM y lo voy a pagar desde la RAM hacia el disco duro. ¿Ah? Entonces pago dos veces el costo del bus de datos que dijimos que es lento, y aparte tecnológicamente voy a acceder a lo que es más lento de todas estas cosas que hemos visto. Bien, entonces había mencionado la memoria virtual, pero dije que la iba a explicar más adelante. Bueno, ahora llegó el momento de hacerlo. Vamos a ver este esquema en el cual tenemos primero un cuadrado ahí interior que es la memoria RAM, que está la flecha indicando cuál es, en el cual tengo cargado el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo eh, va a tener que estar cargado siempre, que básicamente me va a permitir eh, ejecutar ciertas cosas en la computadora. En la próxima clase vamos a estar hablando del sistema operativo. Por ahora tengan la idea esa de que el sistema operativo necesita estar ejecutando, pues el que me permite interactuar, por ejemplo, con los dispositivos, con varias cosas. Entonces, y tengo un espacio mucho más grande que es el disco duro, y dentro de ese espacio del disco duro reservo un cierto espacio libre al que le llamamos memoria virtual. ¿Tá? Vamos a ver qué función cumple eso y por qué es tan importante su utilización, qué posibilidades me brindó. Uno empieza a ejecutar un programa, ¿no? Empieza, por ejemplo, abre el navegador y se aloja en memoria para permitirme usarlo. Empiezo a abrir lengüetas, a llamar a páginas web, ese es el navegador, no sé, una planilla de cálculo que tengo que resolver algunas cuentas, algunas cosas, el Octave y, no sé, un procesador de texto que estoy escribiendo un informe para una asignatura. Entonces abrí todas esas aplicaciones y voy trabajando un poquito en cada ventana, ¿no? Busco una información en el navegador, escribo algo en el informe, algunos cálculos en el Excel. eh, Escribo algo en el informe, tiro a ejecutar el programa en el Octave, me da unos resultados, escribo en el informe, pero fíjense que en general yo estoy usando de a una aplicación por vez, ¿no? Uno podría con mucho empeño y dependiendo cómo lo haga, no sé, tirar una ejecución larga en Octave, entonces la máquina estaría calculando mientras uno escribe el informe,
o podría tener la pantalla partida en dos, pero uno no puede estar escribiendo en dos ventanas a la vez, ¿no? Pero bueno, podría tener más de una aplicación ejecutando a la vez, pero en general, no va a pasar que estoy ejecutando las 5 aplicaciones a la vez y estoy haciendo cosas en las 5 a la vez. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaría si llega un programa nuevo y yo ya tengo todo ese espacio alojado? Bueno, en la memoria RAM no me entra. Entonces, como yo les decía que los programas necesitan estar alojados en la memoria RAM para poder ejecutar, lo que me debería decir el sistema operativo es, mira, tenés la memoria RAM llena, no podés ejecutar ese programa, cerrá alguna aplicación para poder hacerlo. Eso desde el punto de vista del usuario sería inaceptable, ¿no? A nadie usaría o le costaría mucho usar una computadora que hoy en día funcione así. Entonces, lo que diseñaron la gente que trabaja con los sistemas operativos o esta idea de memoria virtual tiene que ver con utilizar cierto espacio en el disco duro que se prealoja, o sea, se le dice antes, bueno, tanto espacio es memoria virtual y en ese espacio el usuario no puede almacenar datos, ¿tá? Porque los va a usar el sistema operativo. Cuando se te llene la memoria RAM me refiero, las aplicaciones que no estés usando en ese momento, bajalas a ese espacio en el disco duro, a esa memoria virtual. Entonces, cuando llega este nuevo programa, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice, esta aplicación no la estás usando porque vos ahora en realidad estás en el navegador. Entonces, la planilla de cálculo la bajo el Octave y bajo el procesador de texto, ¿tá? Porque vos ahora estás en el navegador. Entonces, con eso, con utilizar esa memoria RAM, fíjense que ¿qué pasa, no? Uno tiene el procesador de texto, empezó a escribir, no dio grabar y uno no quiere que los datos se pierdan. Entonces, el sistema operativo no me puede cerrar la aplicación. Lo que tiene que hacer es bajarla y guardarla en el estado en el que está, o sea, en eso que yo llevo escrito como está escrito hasta ese momento. ¿Ah? Entonces eso se baja al disco duro. Con eso generé un espacio libre suficiente para que el nuevo programa ejecute y ahora sí, puedo alojar ese programa en la memoria RAM y puedo pasar a ejecutarlo. En todos los años cuando dicto esta clase de forma presencial, les pregunto a los que asisten al curso quiénes usaron Windows XP, ¿no? Imagino que con el pasar de los años, varios ya me van a contestar que no saben de qué les estoy hablando, pero muchos seguramente estén familiarizados con Windows XP. Si ustedes se acuerdan, en Windows XP pasaba a veces un problema que uno tenía, que ahora que entienden este concepto de memoria virtual van a entender qué es lo que pasaba. Uno estaba utilizando una aplicación en Windows XP, no sé, el procesador de texto. Abría el navegador, abría otra aplicación y a veces le empezaba a pasar que uno quería abrir una aplicación y le quedaba como titilando abajo. Entonces como usuario uno se ponía nervioso porque todo parecía trancarse, ir lento. Entonces agarraba y decía, no, entonces vuelvo a la otra aplicación y apretaba la otra lengüeta. Y entonces le empezaban a titilar las dos aplicaciones. Y después iba por otra y quedaban todas titilando y la máquina completamente se trancaba. Bueno, lo que estaba pasando ahí es este tema de la memoria virtual, lo que pasa que no estaba del todo bien implementado o el acceso a disco duro era muy lento. ¿Qué pasaba? Uno tenía varias aplicaciones abiertas y decía, quiero ir, no, estaba ejecutando una, entonces esa es la que estaba alojada en la RAM, y uno le decía, quiero que me cargues ahora esta otra. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bajar la aplicación que uno estaba usando al disco duro y cargar la otra. O sea, bajar, por ejemplo, el cuadrado grande a la memoria virtual y traerse el rectángulo verde para la memoria RAM. Pero claro, como eso demoraba mucho, desconozco las causas, puede ser porque estuviera mal implementada la solución de memoria virtual, pero como el Windows XP tiene bastantes años, también puede ser porque los discos duros fueran más lentos. El usuario en el medio se cansaba de esperar el tiempo que demoraba y cambiaba de parecer. Entonces, se estaba cargando el rectángulo verde en esta memoria y en el medio yo cambiaba y no quería el rectángulo verde, ahora quería el rectángulo blanco. Entonces
hasta que él no terminaba de copiar todos los datos del rectángulo verde a la memoria RAM y bajarlos nuevamente al disco duro, no podía cargar en la memoria RAM el rectángulo blanco. Y si yo en el medio me cansaba más, me aburría más con lo que estaba pasando y volvía a apretar otra aplicación, en realidad yo lo que le estaba haciendo hacer era que todo el tiempo estuviera copiando datos de un lado para el otro y nunca me devolvía el control, básicamente. Espero que se haya entendido eso. Es un ejemplo claro de lo que pasaba al utilizar la memoria virtual. Obviamente hoy en día los discos duros son mucho más rápidos, los sistemas operativos implementan mucho mejor esto de la memoria virtual, entonces ya no nos pasa eso tanto. En los últimos sistemas operativos, la verdad que yo no recuerdo que nunca me pasara que se quedara trancado así, con las ventanas titilando y tratando de cargar datos y yendo y viniendo, ¿tá? Pero básicamente el problema que teníamos ahí es ese. Tenemos un caso en el cual tiene que desalojar cosas de la memoria RAM para alojarlos en el disco duro y yo en el medio le estoy cambiando qué movimientos tiene que hacer. Entonces le agrego más movimientos y básicamente lo que logro hacer es trancar todo y que nunca me devuelva el control. Bien, para ir finalizando, hablar de estas otras formas de almacenamiento secundarios o almacenamiento externo, memorias externas, todos esos nombres son equivalentes. Bueno, varias que están en desuso, que hoy en día ya no se usan, los disquetes, como decía, ahora después en la siguiente PPT van a ver el tamaño que tenía un disquete para que vean que hoy en día no tendría sentido con el volumen de información que se maneja de tener una unidad tan chiquita. Está los CD-ROM y los CD Read-Write, que si bien hoy en día se pueden conseguir y uno los puede grabar, cada día se utilizan menos. Básicamente los CD se siguen usando para el tema música, pero para almacenar datos ya hay cosas más baratas, entonces también han ido lentamente desapareciendo. Bueno, en las que se siguen usando, como decía, las cintas magnéticas, que ya las comenté, que tienen esa ventaja, son muy baratas, pero como comentaba en el tema del caché, imponen el acceso general como bastante secuencial a los datos, ¿no? No soy un experto en cintas magnéticas, es más, no he utilizado nunca, pero en general como una restricción fuerte que tenían tiene que ver con eso, con que no tengo el acceso en cualquier orden a los datos, ¿tá? Tengo como que procesarlos en un cierto orden, que eso a veces puede ser por lo menos tedioso, entonces se usa para cosas como muy acotadas, en general respaldo de datos, eso, almacenamiento de datos que no voy a usar por un tiempo considerable. Bueno, los discos duros que se usan habitualmente en todas las computadoras. Em, bueno, los DVD, los discos Blu-ray, todas esas cosas con el auge de la nube y los datos en la nube, ¿no? Tener datos en un servidor externo de algún proveedor, han también empezado a perder un poco de peso. O sea, antes la capacidad del disco duro se empieza a llenar y la gente tiene que hacer algún tipo de respaldo de esos datos y bueno, lo que empezó a pasar es que la gente respalda esos datos en la nube, ¿no? Estoy hablando a nivel de usuario, ¿no? Otra cosa es a nivel de academia, a nivel de la universidad, que eso no se haría, digamos, se respaldaría internamente en la institución, pero a nivel de usuario, bueno, tengo esta aplicación que me da la posibilidad de almacenar datos en la nube, mi máquina es chica, los copio a la nube y me evito tenerlos en mi máquina, ¿no? En algunos casos uno puede tener un disco duro externo de respaldo, por ejemplo, y lo que antiguamente se hacía o lo que era más común antes es respaldar o en los CDs o en los DVD, grabar esa información que durante un tiempo no voy a usar para achicar el espacio que tengo ocupado en el disco duro. Y bueno, y por otro lado las memorias flash que también se usan ampliamente hoy en día. Bien, hablamos de dónde almacenar los datos, pero no hablamos de cómo se organizan esos datos, ¿tá? En una computadora yo tengo que organizar esos datos de alguna forma para que después yo pueda encontrarlos, ¿tá? Los pueda encontrar el sistema operativo, sepan dónde estén y pueda acceder
por ejemplo, ese archivo que grabé. Entonces, en general, para almacenar se manejan archivos en las que existen algunas convenciones con los nombres. En Windows es común el tema de las extensiones, ¿no? El punto .exe es un ejecutable, no sé, el punto XLS es una planilla de cálculo, este, bueno, eh, ahí hay como la extensión me dice qué tipo de programa va a ser el que tengo, digamos, y eso de alguna forma se asocia a la aplicación que lo va a intentar abrir. ¿Qué pueden tener esos archivos? Bueno, pueden ser programas, por ejemplo, un .exe es un ejecutable, es un programa de algo, o podrían ser datos, ¿no? Un archivo de texto en el que almaceno datos que voy a usar posteriormente. Ahora, con los volúmenes que tienen los discos duros y ese tipo de cosas, si yo tuviera todos los archivos en una sola cosa, eso sería inentendible, me costaría encontrar los archivos que yo quiero. Entonces, en general, los sistemas operativos definen estructuras de carpetas eh, sí, o algún nombre similar, pero en general que me permiten tener una especie de estructura jerárquica, ¿no? Entonces yo tengo unas ciertas carpetas que están en la raíz y puedo tener carpetas adentro de las carpetas para ir almacenando los datos. Y este tipo de estructuras y todo eso ya se usaba desde la época de los disquetes, digamos. Y acá pusimos los datos como una curiosidad, más bien para que hoy en día entiendan ustedes, si alguna vez visitan en el Instituto de Computación, tenemos ahí algunos disquetes todavía para hay como un pequeño museo de cosas viejas de la informática, es bastante modesto, bastante chico, pero hay disquetes, por ejemplo, ahí. Entonces unos disquetes clásicos eran los de 3,5 pulgadas y la capacidad que tenían eran 1400 kilobytes. Lo peor de todo es que como esta estructura que estamos diciendo, que en aquel momento era la estructura FAT, se llamaba, implica, ¿no? Para poder entender la estructura de archivos y carpetas y todo eso, implica que tengo que guardar unos 60 kilobytes que describen esa estructura. Entonces, en realidad, la capacidad que tenían esos disquetes era realmente de 1380 kilobytes. Imagínense que un DVD, perdón, un CD-ROM tiene 700 megas y un DVD tiene 4,7 gigas, una cosa así. O sea, estamos hablando de que no tienen ningún, o sea, ni aunque valieran 10 centavos de peso, tiene sentido almacenar datos hoy en día en este tipo de dispositivos. Por eso básicamente se dejaron de fabricar, porque eso, a nadie le resultaban útil por la relación costo, por la relación de costo-datos que tiene y también por el hecho de que por el crecimiento de los volúmenes de los datos y por las aplicaciones que se usan hoy que generan mucho más datos, realmente es muy poco espacio y tendría que ser algo realmente chico para que pudiera almacenarlo en ese espacio disponible. ¿Tá? Eh, Bien, con eso finalizamos la primera clase de conociendo la herramienta de la computación, de la computadora, y vamos a continuar en el próximo teórico hablando de temas cercanos como los sistemas operativos para seguir entendiendo un poco cómo es esto de cómo funciona la máquina, cómo se da la relación entre el software y la máquina, para después sí ya pasar a temas más concretos que tienen que ver con la programación en Octave y ese tipo de cosas.